Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha generado muchísima controversia, la verdad detrás del supuesto escándalo que involucró a Altay Ulusoy y Şerini Sarıkaya. Sí, vamos a hablar de ese culebrón turco que nos tuvo a todos pegados a las pantallas, tanto dentro como fuera de la ficción. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco y de las series que nos roban el corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y créanme, tenemos preparadas muchas sorpresas para ustedes. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Altay y Şerini. Estos dos nombres son sinónimos de talento, belleza y éxito en Turquía. Su fama explotó gracias a la serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie americana DOC. En Medcezir, Altay y Şerini interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que conquistó al público con su química, sus dramas y su intensidad. La serie fue un auténtico fenómeno, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. Pero para entender la magnitud del supuesto escándalo, debemos profundizar en el contexto que rodea a esta pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. *** El fenómeno Medcezir, un antes y un después en la televisión turca. Medcezir no fue simplemente una serie de televisión, fue un hito cultural que marcó una época en Turquía y más allá. La adaptación de DOC fue un éxito rotundo, y gran parte de este éxito se debió a la perfecta elección del elenco. Altay Ulusoy, con su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos, encarnó a la perfección a Yaman Koper, el chico problemático de un barrio marginal que encuentra una nueva oportunidad en la lujosa vida de Altınkoy. Şerini Sarıkaya, con su belleza y su talento actoral, dio vida a Mira Beylice, la chica rica y popular que lucha contra sus propios demonios. La química entre Altay y Şerini era innegable. Su romance en pantalla era apasionado, intenso y lleno de matices. Los guionistas supieron explotar al máximo esta química, creando escenas memorables que cautivaron al público. La serie abordó temas como el amor, la amistad, la familia, la clase social y la lucha por la identidad, conectando con una amplia audiencia que se identificó con los personajes y sus historias. Pero más allá de la trama y la calidad de la producción, Medcezir fue un trampolín para las carreras de Altay y Şerini. La serie les abrió las puertas del estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos juveniles y en figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo. Su imagen aparecía en revistas, programas de televisión y campañas publicitarias. Se convirtieron en referentes de estilo y en modelos a seguir para muchos jóvenes. *** El rumor constante, romance en la pantalla y fuera de ella, ***. Durante la emisión de Medcezir, los rumores sobre un romance entre Altay y Şerini eran constantes. La química que demostraban en pantalla era tan palpable que era difícil creer que no existiera nada entre ellos fuera de las cámaras. Los fans, por supuesto, alimentaban estos rumores, buscando cualquier señal, cualquier gesto que confirmara sus sospechas. Revistas, programas de televisión y páginas web especializadas no dejaban de especular sobre la relación de los dos actores. Cada entrevista que concedían era analizada al detalle en busca de pistas. Cada mirada, cada sonrisa, cada comentario era interpretado como una prueba de su amor. Los fans creaban cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y montajes que alimentaban la fantasía de un romance real. La presión mediática era enorme y tanto Altay como Şerini se veían obligados a lidiar constantemente con las especulaciones y los rumores. Sin embargo, tanto Altay como Şerini siempre negaron tener una relación sentimental. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Argumentaban que la química que se veía en pantalla era fruto de su profesionalidad y de la buena relación que mantenían fuera del set. Pero claro, con la intensidad del romance en la serie y la insistencia de los medios y los fans, era difícil creerles. Esta negativa a confirmar o desmentir los rumores solo contribuyó a alimentar aún más la especulación. El público quería creer en la historia de amor, y la falta de información oficial les daba pie a seguir imaginando y fantaseando. La realidad y la ficción se mezclaban, creando una atmósfera de incertidumbre y misterio que mantenía a todos enganchados. *** El escándalo, rumores de infidelidad y la explosión en las redes sociales ***. Entonces, ¿dónde está el escándalo?
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Años después de la finalización de Medcezir, y tras haber tenido ambos actores otras relaciones sentimentales, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta infidelidad de Atay a su entonces novia, la también actriz Duygu Sarn con Sereni. Estas acusaciones surgieron a raíz de unas fotografías que mostraban a Atay y Sereni en un local nocturno, aparentemente en actitud cariñosa. Las fotos no eran demasiado claras y la calidad dejaba mucho que desear, pero fueron suficientes para encender la mecha de la polémica. El contexto en este punto es crucial. Atay y Duygu Sarn mantenían una relación estable que había durado varios años. Duygu era una figura conocida en el mundo del espectáculo turco, y su relación con Atay era seguida de cerca por los medios y los fans. La idea de una infidelidad, especialmente con Sereni, la ex compañera de trabajo con la que siempre se le había relacionado sentimentalmente, fue un golpe duro para muchos. Las redes sociales explotaron. Los fans de Atay y Sereni se dividieron. Algunos defendían a sus ídolos, argumentando que las fotos eran antiguas o que estaban sacadas de contexto. Otros, por el contrario, los acusaban de ser infieles y de haber traicionado la confianza del público. Se crearon hashtags en Twitter para apoyar a cada uno de los actores, y las discusiones se volvieron acaloradas y polarizadas. La prensa rosa, por supuesto, hizo su agosto con este escándalo, publicando artículos y reportajes llenos de especulaciones y rumores. Se contrataron expertos en lenguaje corporal para analizar las fotos y determinar si realmente existía una conexión romántica entre Atay y Sereni. Se entrevistaron a supuestos testigos que afirmaban haber visto a la pareja besándose en el local nocturno. La información era contradictoria y confusa, pero el objetivo era claro: mantener viva la polémica y generar el mayor número de clics y ventas posible. *** La verdad oculta: ¿qué sucedió realmente en aquella noche? ***. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. No hay pruebas definitivas que confirmen la infidelidad. Las fotos, como dije, eran ambiguas. Ninguno de los dos actores ha confirmado nunca la veracidad de los rumores. De hecho, tanto Atay como Sereni han evitado hablar públicamente sobre el tema. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, las imágenes pueden ser manipuladas y los contextos distorsionados. No es raro que los paparazzi capturen fotos en momentos privados y las interpreten de manera sensacionalista para crear una historia que venda. En este caso, las fotos de Atay y Sereni en el local nocturno podrían haber sido tomadas en un contexto completamente diferente al que se les dio. Además, la falta de declaración oficial por parte de los actores dificulta aún más la búsqueda de la verdad. En muchas ocasiones, las celebridades prefieren mantener silencio ante los rumores y las especulaciones para evitar alimentar aún más la polémica y proteger su vida privada. Esta estrategia, aunque comprensible, también puede generar aún más dudas y sospechas. Entonces, ¿por qué sigue generando tanta controversia este asunto? Yo creo que hay varios factores que contribuyen a ello. En primer lugar, la química innegable que existía entre Atay y Sereni en Medcezir sigue presente en la memoria del público. Muchos fans de la serie aún sueñan con que los dos actores estén juntos en la vida real. En segundo lugar, el morbo que genera cualquier rumor de infidelidad siempre atrae la atención del público. Y en tercer lugar, la falta de información oficial sobre el tema alimenta las especulaciones y los rumores. *** Análisis frío: las posibles explicaciones detrás del silencio ***. Pero vamos a analizar un poco más fríamente la situación. Si realmente hubiera existido una infidelidad, ¿por qué ninguno de los actores lo ha reconocido? Hay varias posibles explicaciones. Quizás prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático. Quizás no quieren dañar su imagen pública. O quizás simplemente los rumores son falsos y no hay nada que admitir. Otra posibilidad es que incluso si hubiera existido algún tipo de acercamiento entre Atay y Sereni, este no haya llegado a consumarse en una infidelidad como tal. Quizás simplemente hubo una conversación, un flirteo, un momento de debilidad que fue interpretado de manera errónea por los paparazzi y los medios. En cualquier caso, la decisión de mantener silencio podría estar motivada por el deseo de proteger la relación de Atay con Duygu Sarn, o simplemente por evitar un escándalo mayor. También es importante tener en cuenta el contexto cultural turco. En Turquía, la vida privada de las celebridades está muy expuesta al público.
La presión mediática es enorme y cualquier error puede ser amplificado y magnificado. Por lo tanto, es comprensible que Atay y Sereny hayan optado por el silencio. En un país con fuertes valores tradicionales y una gran importancia dada a la imagen pública, una infidelidad podría tener graves consecuencias para la carrera de un actor. Además, la presión social y familiar también podría ser un factor importante a tener en cuenta. ***, el misterio persiste, un culebrón turco sin final a la vista ***. En definitiva, la verdad detrás del supuesto escándalo entre Atay Ulusoy y Sereny Sarkaya sigue siendo un misterio. No hay pruebas concluyentes que confirmen la infidelidad, y los actores han evitado hablar públicamente sobre el tema. Lo que sí es cierto es que la química que existía entre ellos en Medcezir sigue fascinando al público, y que los rumores sobre su relación siguen generando controversia. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás sea mejor así. A veces el misterio es más interesante que la realidad. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando del talento de estos dos grandes actores y esperar a ver qué nos depara el futuro. Y hablando del futuro, quiero recordarles que ambos actores han seguido trabajando en proyectos exitosos. Atay ha protagonizado series como The Protector en Netflix y Yeşilçam, demostrando su versatilidad como actor. Sereny, por su parte, ha participado en series como Fi y Samaran, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Así que independientemente de lo que haya sucedido en el pasado, ambos siguen siendo figuras relevantes en el mundo del espectáculo turco. Su capacidad para reinventarse y seguir sorprendiendo al público es un testimonio de su talento y su dedicación a su trabajo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto escándalo entre Atay Ulusoy y Sereny Sarkaya. Como hemos visto, la verdad sigue siendo un misterio, pero hemos intentado desentrañar un poco la historia y analizar los diferentes factores que han contribuido a la controversia. Para resumir brevemente, recordemos que la química entre Atay y Sereny en Medcezir fue innegable y generó rumores constantes sobre una relación sentimental. Años después surgieron rumores de una infidelidad de Atay a su entonces novia con Sereny, pero no hay pruebas definitivas que lo confirmen. Ambos actores han evitado hablar públicamente sobre el tema, y la verdad sigue siendo un misterio. Un misterio que probablemente seguirá alimentando la imaginación de los fans y generando controversia durante mucho tiempo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo una infidelidad? ¿O creen que todo fue un invento de la prensa rosa? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.